Tardes a todos. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, y en nombre de las directivas de la institución, en cabeza de la directora Marta Liliana Perdomo Ramírez y la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón, subdirectora científica, les damos una cordial bienvenida en el marco del mes de cambio en la cultura ambiental. Daremos inicio a la tertulia que se intitula Tertulia Diversidad Vegetal de los Cerros Orientales de Bogotá, que tiene por objetivo abordar la composición florística de los cerros orientales. Este evento tendrá una duración máxima de 2 horas y durante el desarrollo de este evento los estaremos acompañando María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez y quien les habla, Nancy Mejía López. Asimismo, les informamos que pueden diligenciar sus inquietudes en la caja de preguntas y los invitamos a registrar su asistencia en el enlace enviado en el chat de preguntas para enviarles posteriormente las memorias de este evento. Para el desarrollo del evento hemos invitado a un investigador de la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá. Se trata de Fabio Ávila. Es ingeniero forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha sido consultor en investigaciones en los jardines botánicos de Bogotá, Medellín, Cartagena y en el Jardín Botánico de Londres, Kew. Actualmente se desempeña como curador del herbario JBB en la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis. Bienvenido, Fabio. Hola, Nancy, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la presentación. El día de hoy, el Jardín Botánico, pues en el marco de este mes que aborda el tema del cambio de la cultura ambiental, queremos hablar un poco de la diversidad vegetal de los orientales de Bogotá. Esto hace parte un poco de las líneas de investigación de la Subdirección Científica del Jardín Botánico, puntualmente de las líneas de colecciones de referencia que incluyen colecciones biológicas como el herbario y la línea Flora de Bogotá puntualmente. El proyecto Flora de Bogotá abarca pues todo el límite administrativo de la ciudad, pero en esta ocasión nos vamos a centrar un poco en lo que se conoce de la diversidad de plantas en términos generales, históricos, un poco ecológicos, de las plantas que crecen en Bogotá. Y al final hay como una aproximación acerca de cómo se están manejando, cómo es la planificación de los cerros en la ciudad. El contenido de charla. Fabio, perdón, ¿puedes bajar un poquito, subir un poquito la cámara o bajarte un poco para que... Exacto, gracias. Quedes bien en el encuadre. Ok, gracias. El contenido, entonces, viene con algunas exploraciones históricas en los cerros orientales de Bogotá. Luego voy con una consolidación del conocimiento de esta diversidad vegetal en los cerros orientales, sobre todo con la participación del Jardín Botánico y el rol que ha tenido, pues, que tuvo en toda la segunda mitad del siglo XX. Luego les hablo un poco del proyecto Flora de Bogotá en general y como los principales milestones que ha tenido en estos últimos años. Y luego termino con una noción muy relacionada pues, con el tema del mes en el Jardín Botánico en estas tertulias que tiene que ver con la administración ambiental en los cerros orientales de Bogotá. El Jardín Botánico hace parte de toda esta administración y lo estudia. Pero es importante que la ciudadanía sepa como cuáles son las áreas y cómo estamos ocupando estos cerros orientales y cuáles son estas plantas que queremos mostrar y cómo las podemos conservar y eventualmente usar en la medida de lo posible. Entonces, para iniciar, vamos con el contenido de la historia. Quise poner este primer grabado de Riu de 1869, que es una vista panorámica de Bogotá, en la que pues alcanzan a ver ustedes la catedral y un poco la vista, es una vista como medio norte-sur, hacia donde actualmente se conoce atrás el Cerro de la Teta, el Cerro Aguanoso y un poco más en el extremo arriba izquierdo encuentran parte de lo que es Guadalupe. Hablar de los cerros de Bogotá y la diversidad de sus plantas, pues obligatoriamente nos trae a esta obra que fue
traducida en algún momento por el Jardín Botánico de Bogotá. Acá ustedes abajo pueden verlo, es una obra pues muy célebre, y se hace la traducción en el español, y es una obra muy importante en el país porque a pesar de que la obra es que se construye entre las visitas de Humboldt entre 1799 y 1803, es en alguna medida gran parte del inicio del conocimiento de la biogeografía. Aquí señalé en este libro una parte en la que en los recorridos de las expediciones de Humboldt, él habla de la vegetación en los cerros orientales en algún punto, porque está haciendo la nivelación justamente de las plantas. Entonces está estableciendo la altitud de Bogotá y algunos cerros de Bogotá, y hace mención a una cosa muy importante que aquí está señalado en cursiva, no sé si se ve el cursor, pero en el segundo párrafo hablamos de unos árboles altos. Y eso puede ser muy sencillo o muy trivial ahora, pero empezar a hablar de cómo la vegetación y cómo es el aspecto de las plantas de acuerdo al cambio de la altitud es realmente un asunto que no es tan trivial. Y es la primera vez que se describe o que se documenta cómo el cambio de la diversidad y del aspecto de la vegetación cambia a través de la altitud. Y justamente estos cerros de Bogotá que tenemos aquí detrás fueron gran parte del insumo para desarrollar toda esta pieza fundamental en el estudio de la geografía de las plantas. Acá se mencionan algunas plantas que para algunos conocedores o aficionados son comunes. Menciona él en su diario plantas como Barnadesia, Duranta motici, Berberis, que es la uña de gato, y empieza a comparar más hacia abajo con otras altitudes también. Empieza arriba con temas en Quito. Acá menciona me voy a leer un rengloncito que es ya a la altura de la ciudad de Quito, los árboles empiezan a enfermarse y su crecimiento ya no es comparable con aquel que se logró en los valles más templados de la tierra de clima medio entre los 1200 y los 1800 metros de altura. Entonces, gran parte de la pieza maestra que hace Humboldt, con ayuda también de las anotaciones de Caldas, tiene que ver con la historia de cómo todos estos cerros en los Andes han permitido pues, la diversidad de todas estas plantas. Aquí señalo en este mismo libro que justamente en toda la nivelación, cuando se estaban estableciendo como cuál era la altitud de los lugares de las expediciones de Humboldt o cuando él las estaba haciendo, señalo que a la ciudad de Santa Fe de Bogotá, con una altitud de 2.625 metros. Entonces, pues es como la prueba, pues igual ya les he comentado que los cerros hacen parte de esta importante obra. Acá hay un ejemplo en el que un colaborador de la Armada señala unas listas de plantas de tierra fría que incluyen unas plantas de Bogotá, otras plantas de Quito. Y aquí señalé la castileja integrifolia, que es la que ilustra esta fotografía que se encuentra actualmente en los bosques. Si no estoy mal, es otra castileja, pero pues hace parte del mismo género. Un segundo punto, no voy a abordar todas las exploraciones en los cerros, pero sí tal vez las que han tenido más que ver con el aporte del Jardín Botánico a conocer los cerros orientales y su diversidad de plantas, tiene que ver con esta obra que fue editada en los 80s por primera vez. Es una obra de Ernesto Gull y nuevamente se edita en 2015. La primera versión únicamente trae pues todas las descripciones que hace Ernesto Gull acerca de cómo se conocían los páramos cercanos a Bogotá. Esto incluye no solo los cerros orientales, sino Sumapaz. De hecho, principalmente sobre Sumapaz. Y en la nueva edición hay una actualización sobre cómo se conciben los páramos, la función del agua, la función de los suelos y diferentes aspectos relacionados con la diversidad de plantas que incluyen a los cerros de Bogotá. Aquí quise resaltar la expedición de Rice y Stubel, que tienen tienen unos apartados que les recomiendo pues, leer, que son muy interesantes, sobre todo pues, cuando uno está recorriendo diferentes partes del país, o en este caso de Bogotá.
es emocionante encontrarse con lugares conocidos y, por ejemplo, aquí abajo encontramos un fragmento del diario de 1868 cuando mencionan que se van por Usme, cuánto se demoran en llegar a los páramos de Pasca y cómo van describiendo la población en esa época. A pesar de que no es un aporte fundamentalmente sobre diversidad de plantas, sí es una visión muy global de cómo estos páramos y de cómo estas montañas que estaban encima de los bosques andinos estaban generando un rol muy importante en Bogotá, pues en la sabana que se estaba colonizando y que estaba creciendo muy fuertemente. Aquí ya llegamos a comienzos del siglo XX, un botánico español que probablemente conocen, que han escuchado, José Cuatrecasas, estuvo en algunos periodos trabajando en Colombia, pero en sus primeras expediciones todavía estaba en España, antes de ser exiliado por la Guerra Civil Española. Y esta es una imagen general de uno de sus diarios, del primero, el de 1932, cuando hace su expedición a Monserrate. Aquí va mencionando en una letra que no es tan fácil, pero igual se puede leer, el 3 de abril de 1932 de su visita por Monserrate, y ahí va mencionando como los puntos más importantes o los lugares más importantes que visitó. Ven ustedes el 13 de abril, por ejemplo, que visitó La Peña, el 21 de abril visitó la Quebrada La Vieja, el 23 se fue a Huasca, el 1 de mayo vuelve a Quebrada La Vieja. Entonces, todos estos lugares son pues muy icónicos de la flora de Bogotá y son muy importantes, y es muy importante y es muy emocionante leer en diarios como estos lugares y saber cómo ha cambiado la flora en los diferentes siglos en la ocupación de Bogotá. Aquí señalo pues como el detalle del día 13, que hace referencia a unos detalles como del día. A pesar de que él fue muy cuidadoso con escribir todas sus expediciones, no es un relato pues muy completo frente a la hora o cosas así muy detalladas, pero igual sí es muy meritorio que en esa época, además de sus fotografías, que ahorita vamos a ver un ejemplo, tengamos ahora la posibilidad de ver algunos fragmentos de estos diarios y saber cómo describía la vegetación en ese momento. Aquí describe, por ejemplo, él cómo sale en compañía de Uribe, que era un botánico del Instituto de Ciencias Naturales, que para la época no se llamaba así todavía. Dice que va hacia La Peña, que es este cerro que queda en la localidad de San Cristóbal, y Montaña de la Cruz, que actualmente es el páramo de Cruz Verde. Acá él lo menciona como que es una continuación de la de Guadalupe y La Peña. Habla de una iglesia, bueno, como que está un poco difícil de traducir en este momento, pero a lo que voy es como la importancia de esta expedición en el conocimiento de la diversidad de plantas en Bogotá. Del diario del 39 y 1940 sale esta un primer ejemplo que doy acerca de una especie que él describió que es de esta región. Al final del diario, él tenía unas anotaciones sobre unos números que ustedes ven aquí a la izquierda, que tiene que ver con una serie como si nosotros anotáramos el número de la foto. Es de una serie, que eso quiere decir un tipo de cámara de acuerdo a los formatos de fotografía que él tomaba para la época. Él tuvo algunas impresiones en vidrio, otras en papel, unas a color y otras en blanco y negro. Entonces todo eso tiene como una nomenclatura en todos esos archivos que se encuentran en el Instituto Smithsoniano. Pero acá hace referencia a la secuencia de imágenes como si nosotros actualmente con todas las fotos que tomamos nos pusiéramos a anotar cada uno del nombre del archivo que hay en cada archivo, cosa que en algún punto en ciencia es necesario hacer y es lo que ahora llamamos metadatos de algún archivo. Aquí estamos viendo las notas que él tuvo para una especie relativamente común en los páramos y cerca de Bogotá que se llama Puya santosi. Él hace en esa época, él pues iba describiendo en
algunas veces únicamente la familia donde la colectaba. A veces había algunos detalles sobre la toma de la fotografía. Por ejemplo, en el primer párrafo al final dice 36 por 6 segundos. Habla de los detalles de cómo hizo para enfocar y cuándo tomó la fotografía. En este caso es 22 de mayo de 1940. Traje este ejemplo a colación porque revisando en una base de datos, bueno, hay muchas bases de datos donde uno puede encontrar la información acerca de una especie. En este caso estoy citando a Trópicos. La especie fue descrita ustedes pueden ver acá, en 1941. Y él la colectó en 1940. Al año siguiente la publicó como una especie nueva y todavía se conoce como una especie nueva, Puya santosi. Lo interesante de este caso es que el estado de conservación que ustedes ven acá abajo es casi amenazada. Eso no se sabía en esa época. Digamos que actualmente nosotros muchas veces ustedes habrán escuchado acerca de que hay plantas en estado de amenaza. Esta categorización se hizo en 2006 en un libro rojo sobre bromelias. Pero entonces aquí cierra este capítulo un poco de Cuatrecasas mencionando un poco la importancia de los fragmentos de bosque que todavía tenemos en la ciudad. Hay diferentes, este es solo un ejemplo de probablemente decenas de especies que se describieron en Bogotá, que tienen distribución restringida en Bogotá y que todavía estamos a veces redescubriendo por segunda vez. O pues que en algunos casos estamos ya perdiendo, como es este caso de esta Puya santosi. Aquí está la fotografía original del tipo de esto, es en el Cerro de Usaquén, a 3.050 metros de altura. Ya en la siguiente mitad del siglo XX encontramos a Mora Osejo. Es un botánico de Nariño, de Túquerres, muy importante en la producción científica de conocimiento de plantas y en general de la ciencia en Colombia. Para esta época, él intercalaba algunas posiciones entre la dirección científica y la dirección del Jardín Botánico de Bogotá con actividades de docencia en la Universidad de Nariño y en la Universidad Nacional, donde también se desempeñó como decano y demás. Esta obra es súper interesante y realmente no ha habido como una continuidad frente a las preguntas de investigación y todos los resultados que Mora Osejo y sus colaboradores han trabajado en estos temas. Este libro tiene 2 tomos. Acá quise rescatar 4 trabajos acerca de la diversidad que probablemente no conocemos tanto en los cerros orientales. Y es muy interesante porque estos estudios se hicieron en el páramo El Granizo, la mayoría, que es en Monserrate. Actualmente en Monserrate quedan muy poquitos relictos de bosque. Y realmente no hemos estudiado tanto estas variables que él publicó en estos libros. El primero es sobre el sistema radical de las plantas de páramo y el bosque alto andino. Entonces, lo que hacen ellos es tener como generalmente trabajan con hierbas y con algunos arbustos. Lo que hicieron fue arrancar las plantas y tipificar un poco, como se ve en la portada, cómo son las raíces y qué características pueden estar representando frente a las condiciones ambientales de Monserrate. Acá anterior se describieron 24 especies, obviamente son muchas más, pero este trabajo es realmente muy único porque no conocemos muy bien qué está pasando por debajo de las plantas. Muchas veces cuando hablamos de la diversidad de plantas, hablamos de todo lo que está afuera, las flores, las que son bonitas, las que son grandes. Ya hemos mejorado un poco esa visión frente a lo bonito y lo feo de las plantas, entre comillas, pero nos falta también mucho sobre este tema. Entonces aquí hay 2 ejemplos de las 24. La primera es una rubiácea del género Arcitophyllum. Como pueden notar aquí, esta es una colección a la derecha reciente y ven el hábitat de esta planta, es muy pedregoso, es muy importante saber cómo
Si en algún momento queremos restaurar un área degradada, pues realmente cómo crecen estas plantas, no solo en cómo crecen, sino y cómo se propagan, sino realmente saber qué hace la raíz para poder sobrevivir en ambientes tan hostiles, aparentemente. Y el segundo ejemplo es una planta pues muy bonita, acá queda un poco cortada, pero es un Pepalanthus alpinus, es una Aerocaulácea, algunos le llaman flor de harina, por este aspecto que tiene al final como si fuera harina o polvo en una cabezuela. Y estas son las descripciones, pues como el análisis general de esas raíces. Entonces, ¿qué es importante rescatar de acá, de esta diversidad, de la cual conocemos muy poco? Que hay estructuras subterráneas que desconocemos. No es lo mismo tener una raíz desnuda, tener una raíz que se ramifica muchas veces, o una raíz que tiene tuberculoides o tubérculos o xilopodios. Cada una de esas cosas tiene una función. Muchas veces tienen estos se producen para almacenar agua, algunos para sintetizar algunos almidones, algunos en asocio con bacterias o con hongos para sobrevivir también o para intercambiar nutrientes. Entonces, ese es como una de los resultados que ellos presentan en muchos casos realizados con investigaciones de la Universidad Nacional. El segundo es interesante y en diferentes momentos en la ciudad en planeación ha habido mucha controversia frente a lo que hay en los cerros orientales. No gran parte, pero sí una parte importante de los cerros no es únicamente bosque alto andino. Es, como ustedes en algunos recorridos que probablemente hayan hecho, y si no los han hecho, pueden hacerlo en algunas partes de la ciudad, van a encontrar plantas introducidas. Aquí ellos estudian y comparan qué tanto hay de producción de hojarasca entre un bosque nativo y un bosque o una plantación de eucalipto. Esto es en Monserrate, digamos que todo el laboratorio está en un área muy conocida para la mayoría de capitalinos. Ellos evalúan, acá ustedes pueden ver en algunas gráficas, cuál es la variación a lo largo del año de la producción de hojarasca entre las dos coberturas. Entonces, aquí a la derecha ustedes pueden ver en oscuro que generalmente las barras más oscuras en algunos meses son las que predominan y generan más hojarasca. También hacen referencia a la entomofauna, que es toda esta fauna que está asociada al suelo y que ayuda a descomponer toda esta hojarasca. Lo interesante de este estudio, y que probablemente no se ha realizado en otras coberturas donde hay controversia frente a si es útil o no, de si beneficia o no una plantación de eucalipto, tiene que ver con que ellos encontraron que a pesar de que en las coberturas de eucalipto hay mayor producción de hojarasca, esta se va mucho más rápido, se descompone mucho más rápido. Y lo que hace es dejar el suelo desnudo y que haya mayor probabilidad de erosión. Entonces, además de lo que en algunos otros estudios se conoce sobre los eucaliptos en su ciclo del agua, que es demasiado rápido y que requiere como unas cantidades de agua y que puede secar los suelos, además de eso, la hojarasca que produce no es suficiente para compensar un poco la salud del suelo, sino que como se descompone tan rápido, a pesar de que produce mucha hojarasca, no hay una protección del suelo. Vamos al tercero, que tiene que ver con la fenología de algunas especies de plantas, otra vez en Monserrate. Aquí vemos 10 especies, 4 especies de Hipericum, una abejaria resinosa que es el que llaman pegamosco, una orquídea que es el Epidendrum, que está acá, y lo que evalúan es un tema pues muy importante actualmente en cualquier pregunta de diversidad, tiene que ver con la fenología reproductiva de las especies, porque de acuerdo a eso sabemos en qué momento hay flores, en qué momento hay frutos, en qué momento se pueden recoger semillas, cuando tenemos alguna iniciativa de restauración o de uso. Ellos tienen pues como un análisis muy general respecto a cuáles son los ciclos
típicos en esta localidad particular. Aquí vemos en línea negra las flores, dónde son continuas, en qué momento del año. Acá ellos relatan que hicieron el estudio entre 1986 y el 87. Y vemos como una continuidad de algunas especies, y de algunas especies sí hay un patrón un poco más fragmentado. A veces uno se imagina que por alguna influencia de la estacionalidad, de 2 periodos secos o 2 periodos húmedos, hay como una completa correlación, pero aquí se muestran ejemplos de cómo esto varía, y realmente saber si depende del clima o depende un poco del suelo de la localidad es súper importante saber para identificar fuentes semilleras, por ejemplo. Respecto a esas fuentes, acá pues, hay un tipo de investigación que realmente no es tan común en Bogotá, pero que sí es muy indicativo de realmente cuál es la salud y cuál es la posibilidad de producir buenos frutos. Acá ellos analizaron los polinizadores, las cápsulas y cuáles son los métodos, los tipos de fruto, perdón, y los métodos de dispersión de estos frutos. Entonces, analizar todo este complejo de cosas frente a la diversidad, pues como de un área, es súper importante para tomar decisiones ambientales en general, y pues saber realmente cómo se puede recuperar o cómo se puede usar algún tipo de bosque. Y el último, para no extendernos más con este autor, a pesar de que es muy, muy interesante y lo recomiendo muchísimo, tiene que ver con la diversidad de plantas epífitas. Las epífitas son las que generalmente crecen sobre otras plantas. Las típicas son las bromelias, aunque recuerden que no todas las bromelias son epífitas, porque también hay terrestres. Hay muchas orquídeas, hay muchos helechos y muchas plantas no vasculares. Este es como un ejemplo, este es un diagrama que ellos proponen para 2 especies muy comunes. La primera es un encenillo. La segunda es una planta Drines granadensis que llaman ají de páramo. Y hacen una relación de cómo crecen las plantas a lo largo y a lo ancho de estos individuos. Este estudio para la época era relativamente común y tiene que ver, o bueno, tal vez sea una coincidencia que en los años 70 existía una resolución del INDERENA que recientemente revivió, la habían declarado pues nula, que no aplicaba para estudios ambientales, y actualmente gran parte de estudios de infraestructura en los que ustedes probablemente trabajen o conozcan, deben hacerse este tipo de estudios, porque se estaba desconociendo el aporte en biomasa, el aporte en todo el ciclo ecosistémico de estas plantas en los diferentes bosques del país. Entonces, este es un referente importante porque es hecho aquí nomás y tiene análisis muy interesantes. Por ejemplo, en la parte de arriba están los drimis, los bocadillos de páramo o el ají de páramo, donde muestra cuáles son los grupos más comunes de epífitas. Entonces aquí se resaltan los helechos, que es este que está como polip, y hay cierta aporte de orquídeas y bromelias. Mientras esto es frente, bueno, en el primero es en el número de especies y en el segundo es el número de individuos. Entonces, es muy diversa la cantidad de helechos en esta especie, pero a nivel de individuos probablemente las orquídeas no son tan diversas, pero sí hay muchas, probablemente de poquitas especies. Acá hay una proporción de 1, 2, 3 especies. Son poquitas especies, pero hay muchos individuos en esos árboles de Drines granadensis. Y en los encenillos hay muchos helechos, nuevamente se repite el patrón, pero hay muchas especies de helechos, pero hay más individuos de orquídeas. Entonces, esto es como un indicador súper claro de realmente qué está pasando con la flora epífita en Bogotá y pues en este caso en Monserrate. Es muy importante estudiar las orquídeas, pero tal vez estamos ignorando un poco toda la diversidad de epífitos, de helechos epífitos en Bogotá. Por último, aquí está la biomasa. Entonces, realmente, claro. Entonces ya sabemos que hay muchas especies de helechos,
muchos individuos de orquídeas de poquitas especies, pero no sabemos qué tan grandes o qué tan pequeños. Entonces ellos los midieron también además. Y acá podemos ver para el caso de la primera especie, que las bromelias, para las dos especies, perdón, para las bromelias y para las polipodiaceae, o bueno, los pteridófitos, que acá incluyen varias cosas, realmente es lo que pesa más, lo que realmente está lleno de lo que produce, probablemente tiene mayor contenido de agua o produce mayor biomasa. Al final está dónde se distribuye más esto, si está más en la base, si está más en las ramas, si está, bueno, como en las diferentes capas de este esquema que les mostré al inicio. Y pues aquí se muestra que realmente en las dos especies lo que predomina en las epífitas está en la parte basal. Entonces, estos aspectos históricos que ya cada vez tuvieron como un efecto mucho más importante, pues como la producción de ciencia ya en la segunda mitad del siglo XX, pues son como todos los insumos que ha utilizado el Jardín Botánico para establecer, bueno, cuál es la diversidad de plantas en toda la ciudad. Sin embargo, ya en los últimos estudios que les estaba contando, pues ya estaba mostrando aspectos un poco más ecológicos y un poco más de función. Y acá menciono estas tres palabras que tienen que ver con todos los estudios que hacemos con plantas. Siempre vamos a estar relacionados con la diversidad, con saber qué hay y cuánto. Muchas veces se formula la pregunta ¿en dónde? Y ahí ya empieza como toda una cuestión sobre el estudio de la biogeografía. Si vamos a hacer estructura, entonces realmente lo que queremos saber es cómo es eso, como cuáles son los atributos, como listo, ok, son ABC, pero ¿cómo es ABC? Están entrelazadas, son grandes, son chiquitas, pesan, no pesan. Ese es como todo el aspecto que se estudia en la estructura. Y en la función hay una nueva variable que tiene que ver con estas dos, pero a lo largo del tiempo. En este caso estamos tratando de recoger toda la diversidad, entonces saber cuánto y dónde hay de qué. Y acá hay tres ejemplos que ya están mucho más decantados en los diferentes años que ha trabajado el jardín en el proyecto Flora de Bogotá. Esto incluye claramente los cerros orientales, pero no incluye toda la parte de los cerros, porque hay partes que se salen de Bogotá. Sin embargo, estos son como los tres referentes que actualmente tenemos para decir hay tantas plantas o variedades de plantas. El primero es un inventario que todavía está como en elaboración de publicación, es una herramienta que todo el tiempo se está actualizando, pero sí fue como un punto de corte en el 2020 en que se dijo, bueno, realmente después de todos estos hallazgos históricos en colecciones en herbario del Jardín Botánico o en colecciones nacionales o internacionales, realmente depuremos y sepamos más o menos cuánto hay. Ese más o menos cuánto hay llega a esta cifra que la he venido pasando en todas las diapositivas que está aquí al lado, a 3.021 especies de plantas vasculares a 2020. En el trabajo de este año ya sabemos que esta cifra cambió. ¿Por qué cambia eso? Porque hay actualizaciones nomenclaturales, algún especialista se da cuenta que esto es sinónimo de lo otro o que esto es una cosa nueva. Entonces, todas esas cifras van cambiando a lo largo del tiempo y dado que tenemos tantas plantas, pues realmente el trabajo, digamos que a largo plazo no avanza tan rápido. Ese es el primer, como el primer resultado grande. El segundo tiene que ver con, bueno, pero ¿cómo hacemos para probar que en efecto esa especie sí crece y sí la vamos a encontrar en los cerros o en otra parte de Bogotá? Tiene que ver con el herbario virtual. Hay un herbario físico que está en el Jardín Botánico, está abierto a investigadores y pues realmente allá es donde se guardan todos los custodios de que una especie está o no está en una parte de Bogotá o en un área de interés del Jardín Botánico, que generalmente tiene que ver con los Andes. Pero acá el proyecto lo que buscaba era, bueno, como no, esto no se puede mostrar todo el tiempo porque son piezas de museo y tienen que preservarse pues eternamente, hipotéticamente, vamos a mostrarlo y hacer que la gente pues sepa qué es lo que hay, qué es lo que guardamos. Entonces ahí está el herbario en línea.
que también es un trabajo de actualización permanente, pero pues es una plataforma que la gente puede acceder y puede decir, bueno, quiero ver orquídeas, cómo se dirá orquídea en lenguaje científico, hay que buscar profesionales o eventualmente si ya se sabe, pues se busca por los nombres científicos. Pero ya es una noción de, bueno, efectivamente este ejemplar me dice que esta especie crece acá y yo quiero saber si crece en Monserrate. También hay opciones para buscarlo ahí. Esa es la resultado 2. Y el tercero es una plataforma de nombres comunes que tuvo pues como toda una recopilación de información, tanto en literatura como en ejemplares de herbario y en muchas encuestas en diferentes partes de Bogotá. Y ahí ustedes encuentran una herramienta pues curada en la que les puede ayudar a conseguir la planta que les gustó eventualmente en algún recorrido o saber un poco más de las plantas que ustedes probablemente cultivan en sus casas o en sus huertas en los diferentes programas que eventualmente hagan parte del jardín botánico. Como les decía, esta pregunta de diversidad tiene que ver con, bueno, cuáles son, cuántas hay, pero también queremos saber dónde están para ir a buscarlas, para saber si están, si se pueden usar, si se deben conservar, si se deben cuidar o hacer parte de algún esquema de planeación. Aquí están. Este es como un mapeo en Google Earth de todos los registros de la flora de Bogotá que fueron la base para construir un listado básico en 2020. Y uno a simple vista dice, no, pero pues ya todo está lleno, o sea, ya todo el croquis de Bogotá, que es como toda la parte que está amarilla, ya está lleno, pero si uno se fija ya en mayor detalle, ya les muestro los detalles, realmente en cada parte, en cada lugar donde todavía hay vegetación nativa, todavía hay muchos vacíos de información y es lo que permanentemente estamos haciendo. Esta es una vista rápida de cómo se puede ir abordando pues como esto a una escala un poquito más detallada. Hace algunos días probablemente ustedes vieron una charla sobre la flora de Pasquilla, la pueden encontrar en YouTube del colega Carlos Vargas. Y este es uno de los enfoques que tenemos para tratar de conocer un poco más en detalle los lugares que todavía tienen vegetación nativa y que tienen atributos importantes para conservar. No les voy a hablar en detalle de esa flora porque ya fue abordada y pues estamos un poco más concentrados en el oriente. Un segundo ejemplo de esta iniciativa de Flórula está relacionada con Quebrada la Vieja. Quebrada la Vieja tiene también colecciones históricas, tiene todavía algunos bosques conservados, sobre todo porque las pendientes son muy altas. Si ustedes se fijan ya aquí en el detalle, ya empezamos a ver unos vacíos de información. La idea no es hacer un inventario de cada individuo que uno va viendo, sino realmente uno ve como las áreas y de acuerdo a lo que ya se ha muestreado, uno empieza a decir, bueno, esta área nos falta o esta área realmente es muy homogénea y no vale la pena muestrearla. Pero este es como el aspecto general de todos los vacíos que permanentemente se están llenando en la diversidad de los cerros de Bogotá. Quebrada la Vieja entonces tiene pues una connotación pues muy importante para la ciudad. Hay muchos recorridos, hay un uso muy interesante en los senderos, hay mucha diversidad, entonces se busca documentar un poco mejor esta región, aprovechando que todavía está gran parte conservada. ¿Qué tiene cada uno de estos puntos? Pues los ejemplares que están asociados y de los que tenemos prueba que la especie crece en esa región. Acá, por ejemplo, hay un ejemplar de una orquídea de la especie Epidendrum paniculatum, que dice que fue colectado en 2002, tienen las coordenadas y pues está la localidad. Y cada vez ustedes van viendo que la escala nos va mostrando todos los vacíos que todavía faltan. En un día uno puede recorrer por ahí una región aproximadamente a esta parte vacía, pero queda otra parte todavía por estudiar. Entonces el trabajo, a pesar de que parece lleno así de lejos, realmente falta mucho por documentar. Este es como el aspecto de algunas plantas que encontramos hace muy poco en la parte alta Quebrada la Vieja. Realmente esto fue un poco más hacia el
páramo de las Mollas, que es como la cuenca alta que va a nutrir esta quebrada, donde uno puede encontrar cosas pequeñas como esta. Es una muestra de una mini orquídea del género Lepantes que no se había colectado en esta zona. Sí es común en Andes en general, pero no se conocía para esta zona. Entonces, ese nivel de detalle es el que nos está permitiendo saber qué hay y dónde está. Aquí no tengo foticos de este muestreo, pero realmente es un trabajo muy interesante que tiene que ver y que está enlazado con con el trabajo que hace el jardín todo el tiempo y está enlazado con las alternativas de administración de datos que tiene el país. Este es el CIP Colombia y este es un recurso que ustedes pueden consultar si eventualmente tienen interés en saber qué plantas crecen allá. Ustedes googlean flora vascular de Torca. Acá está el DOI, que es como el enlace general que eventualmente puede quedar en la descripción del video al final. Pero este tipo de información es muy importante porque está abierta al público todo el tiempo y se puede consultar los listados y se pueden consultar quién lo hizo, cómo se referencia, dónde están los especímenes testigos de esta información. Entonces lo publicamos acá porque es un recurso del Jardín Botánico. El Jardín Botánico construyó una lista elaborada después de hacer un inventario y decir, bueno, en Torca crecen tales y tales especies, entonces ustedes la pueden consultar en este recurso CITES a nivel nacional. Otro ejemplo de documentar cómo está la diversidad de los cerros es en Usaquén. Son unos recorridos particularmente que he realizado porque puedo desplazarme con facilidad a esta región y se ve un poco más el detalle de qué tanto hay y qué no hay respecto a lo que les mostré de Google Maps. Este es un sendero que no hace parte pues como de los senderos oficiales de algunos esquemas que he visto que ahí tiene el distrito, sin embargo sí comunica a un camino que queda hacia la calera que se llama Camino del Indio y bordea un poco la represa de San Rafael. Estos son algunos ejemplos de las plantas que he encontrado allá y que están siendo documentadas para enriquecer la colección del Jardín Botánico. Aquí vemos una puya, no es la puya santosi de la que les hablé arriba de Cuatro Casas, pero es otra especie de puya muy, muy bonita también. Acá hay una orquídea, una masdevallia, y este es una asteraceae del género Aquirocline, que a veces también llaman viravira, que es una de las familias que puntualmente estoy revisando en el Jardín Botánico. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? Realmente hay muchos usos que podemos hacer con toda esta diversidad de plantas. Obviamente hay diferentes perfiles de personas que se aproximan al estudio de la vegetación, o a veces son fotógrafos, o a veces son ornitófilos que quieren saber sobre cuáles aves están interactuando con cuáles plantas, pero también está este resumen que quise hacer relacionado con cuál es el estado de los cerros orientales. Los cerros orientales hacen parte de una reserva forestal protectora. Esa es una figura que existe en la planeación ambiental del país. Es de 1977, pero tiene un pequeño problema y es que no se definió los límites de manejo en la autoridad ambiental. Entonces, hay decisiones que puede tomar la CAR, hay decisiones que puede tomar el distrito, entre esas está la Secretaría de Ambiente, el IDIGER o el Jardín Botánico, y el Ministerio de Ambiente también tiene injerencia en estos cerros. ¿Qué pasó a lo largo del tiempo? Hubo diferentes sustracciones para poblar en diferentes áreas, barrios marginales, otros no tanto, otras construcciones muy costosas. Y en el 2005, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial genera una zona que es la franja de adecuación. Esta franja tiene como la posibilidad de un uso, a pesar de que es una reserva forestal protectora, a partir de la cual hubo una acción popular en contra y que todavía está estableciendo como un plan de manejo de esta franja de adecuación. Entonces lo llamo a colación porque gran parte de esta franja de adecuación hace parte de algunos relictos de vegetación que todavía podemos
apreciar y disfrutar en diferentes recorridos. Ustedes lo pueden encontrar en diferentes plataformas de datos, hay muchos estudios, digamos, los cerros orientales tienen mucho estudio en planificación territorial. Este es un estudio del Instituto Humboldt, el Jardín Botánico y, bueno, y otras instituciones que hablan un poco de cuáles son los servicios ambientales que tienen los cerros y cuáles son estas áreas de adecuación. En la plataforma de datos abiertos de Bogotá también lo encuentran toda la delimitación de la reserva, todos los afluentes hídricos que tiene la vegetación y por el caso puntual de estos cerros que estamos estudiando, estamos empezando a cruzar la información de, bueno, esta zona posiblemente se va a volver un área de ocupación público prioritaria, eventualmente va a haber una expansión urbana. Entonces vamos a empezar a priorizar estas áreas para documentar cuál era la flora o cuál es la flora que posiblemente se podría perder por estas nuevas ocupaciones. Entonces, este es como un llamado a que conozcan un poco los destinos que tienen los cerros orientales y que con ayuda de la investigación en el Jardín Botánico y en las diferentes entidades ambientales del distrito, pues conozcan un poco mejor la diversidad de plantas que hay en la ciudad. Eso es todo por ahora. Muchas gracias y escucho preguntas. Fabio, muchísimas gracias. ¿Me estás escuchando? Sí. Sí. Ah, bueno, es que estoy un poco con el computador defectuoso. Pero bueno, agradecemos tu presentación, agradecemos a todos los asistentes que están en este momento conectados y bueno, los invitamos también a que sigan haciendo sus preguntas en el chat de preguntas y acá tenemos ya una que nos dicen dónde se pueden adquirir este libro o las publicaciones si se pueden adquirir de las que nos has mostrado. Bueno, la de Humboldt realmente esa la conseguí en una librería pues de libros usados, no hace parte, no creo que esté todavía pues como en el mercado. Creo que lo mismo pasa con la de Mora Osejo, aunque es posible que haya una edición de la Universidad Nacional. La que sí sé que todavía está en el mercado y se consigue en el Jardín Botánico es el de Bull, que es la segunda edición de los páramos circundantes de la sabana de Bogotá. Esa sí la consiguen. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo puedo encontrar el recurso del mapeo de la flora de Bogotá con las coordenadas y especificaciones? Nos dice una persona acá anónima. Sí. Una primera alternativa es consultar el herbario virtual. Hay algunas opciones de descarga, otras no, sobre todo porque hay especies que se conocen por muy pocos registros y a veces están amenazadas y hay restricción de uso por extracción, muchas veces de orquídeas o de bromelias, entonces no es un recurso completamente abierto. Los que son abiertos sí se consiguen en el CIP, digamos, la mayor parte de información que no tiene restricción de uso, digamos, todas las colecciones biológicas tienen que reportar su crecimiento y todo eso va al Sistema Nacional de Biodiversidad y ahí se descargan todos los recursos de biodiversidad del país. Entonces se busca por el caso puntual del Jardín Botánico y ahí se descargan, obviamente, pues con las restricciones que les comento. Ok, muy bien, Fabio, muchísimas gracias. Bueno, seguimos invitando a las personas que están conectadas en este momento. Vamos a dar un minuto más para ver si tienen más preguntas. También recordamos a todos nuestros asistentes que puedan dejar su asistencia en el link que hemos publicado para posteriormente enviar las memorias de este evento. Asimismo, podrán dirigirse al canal del Jardín Botánico, el canal de YouTube del Jardín Botánico de Bogotá, y allí estará colgada esta presentación. Hay otra pregunta que nos hacen y dice, ¿qué acciones se han
desarrollado en materia de conservación para la flora de los cerros orientales? Muchas. No las conozco todas, pero sé que son muchas. Y solo puedo dar ejemplos cercanos del Jardín Botánico. Hay una línea que se encarga puntualmente de restauración. Pero digamos que todo eso es un ciclo conectado con esta primera parte, que es documentar esa diversidad. La siguiente parte, que es como seleccionar cuáles son las mejores fuentes semilleras y cuáles son las especies que son susceptibles de alguna repoblación vegetal. Y ya los que vienen la parte de implementación, que hacen programas de restauración. Hay una línea gigante que ha producido pues como muy buenos resultados, y recuerdo puntualmente actividades de restauración en el Cerro Aguanoso, en la parte oriental detrás. Alguna vez hice unos reconocimientos en la parte, en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, en el sector 2, también hay actividades de restauración por control de invasión del retamo espinoso. Esas son como algunas áreas que tienen que ver con restauración, puntualmente en la parte de los cerros. Hay más actividades en Sumapaz, pero digamos que se sale un poco del área puntual de los cerros orientales de Bogotá. Listo, Fabio, muchísimas gracias por todo este conocimiento, por compartir entonces toda esta información. Hay otro comentario, bueno, no es relacionado con la asistencia, pero bueno, entonces agradecemos a los asistentes y doy paso a Nancy para finalizar el evento. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Damos el cierre a este evento, no sin antes agradecer el espacio y el conocimiento compartido por Fabio Ávila, y también agradecemos a todo el público y a mis compañeras María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez por la realización del evento. Los invitamos a continuar participando en nuestras actividades y en ese sentido los esperamos el miércoles 16 de junio en el marco del evento titulado Tertulia, Estrategia de Conservación en el Banco de Semillas del Jardín Botánico de Bogotá. Gracias a todos y que tengan un feliz resto de tarde.